Bueno, nuestro siguiente ponente es Aram Barra, es oficial del Programa para América Latina, Transform Drug Policy Foundation, México Unido contra la Delincuencia. Durante los últimos 13 años, Aram ha trabajado en temas como empleo digno, derechos sexuales y reproductivos, migración y política de drogas. Es cofundador de Espolea, una organización de jóvenes y para jóvenes con sede en México que busca empoderar a pares en sus propias comunidades con una perspectiva de género. Aram es también miembro del consejo directivo de Youth Rise, una red mundial de jóvenes que trabaja en la reducción de daños y la reforma de la política de drogas. Es licenciado en Relaciones Internacionales y también ha hecho estudios especializados sobre políticas de drogas en la Universidad Centroeuropea en Hungría. A continuación, Aram Barra. Gracias, buenas tardes a todas, a todos. Pues antes que cualquier otra cosa, un agradecimiento a la Junta de Coordinación Política, a la Cámara de Diputados, a todos los diputados y todas las diputadas que hicieron este foro posible, al diputado Fernando Belaunzarán en particular, por empujar este debate muy importante y muy necesario, muy oportuno en México. Lo que quiero hacer de manera rápida y sintética, porque creo que ha sido un día largo y todavía quedan dos ponencias más, es dar un panorama general sobre la regulación legal del cannabis en el mundo, en dónde están las experiencias innovadoras, cuáles son esos países, digamos, han sonado dos mucho, pero hay otros países, y después de eso subirme un poquito al discurso o al tema que ya venía presentando Isaac desde la Cancillería, que es qué es lo que está haciendo México y creo que qué es lo que puede hacer todavía para adelante en el marco de los foros multilaterales. Entonces, primero, establecer los términos del debate me parece muy importante. Lo hizo en la mañana el expresidente Gaviria, lo hizo hace unos minutos Ethan Nadelman, pero creo que sigue sucediendo en México, que no nos entendemos, no nos queda muy claro de qué estamos hablando cuando estamos discutiendo la reforma de la política de drogas. Los medios de comunicación, simplemente escuchando la rueda de prensa que hubo hace rato, atendiendo algunas de las entrevistas que hubo el día de hoy, sigo escuchando preguntas que no son muy precisas, que más bien confunden y generan lo que coloquialmente se llama ruido blanco en el debate. Entonces, creo que eso es muy importante porque los medios de comunicación juegan un papel importante para enterarnos, para informarnos a la ciudadanía, pero también es importante que nosotros como tomadores de decisión, como hacedores de políticas públicas, como hay muchas caras conocidas en el público, amigos y gente que han estado ahí desde hace tiempo, oficiales electos, pero también hay caras nuevas, asesores parlamentarios, y creo que eso es muy importante. Y entonces, bueno, es importante decir que la regulación legal, como lo dijo muy bien el expresidente Gaviria en la mañana, no es una panacea. La regulación legal, particularmente del cannabis, no es esa bala de plata que va a suplir nuestras políticas sociales o nuestras políticas de educación o nuestro buen parentazgo o nuestras políticas de salud. La regulación legal simplemente pone control sobre un mercado, en este caso específicamente del cannabis, y le da las herramientas al Estado para poder controlar algo que el día de hoy no controla. En ese sentido, bueno, pues la regulación legal, como cualquier modelo de política pública, es un proceso paulatino, gradual y siempre perfectible, como cualquier política pública. Ethan lo resumió muy bien en el espectro que va explicando los varios países y en dónde se acomodan los varios países. Acá está la gráfica de ese mismo espectro. En uno de los polos tenemos el prohibicionismo, que digamos es el modelo de política actual, donde se pretende que a partir de la criminalización y el hacer ilegal la producción, el trasiego, la compraventa, la posesión y el consumo de ciertas sustancias, el mercado va a desaparecer. En el otro polo está la liberalización, como decía también muy bien Ethan, el mundo ideal de los liberales económicos, ¿no? Es ese espacio en donde las drogas no tienen ningún tipo de control, sino más bien se rigen por las leyes de la oferta y la demanda. Todo lo que hay en medio es lo que llamamos regulación legal. Y de nuevo, como dijo el presidente Gaviria en la mañana, la legalización no es nada más que, en términos jurídicos, el proceso por el cual uno pasa algo
de ser ilegal a ser legal, pero no implica un modelo de política pública. Y esa es la discusión que estamos intentando tener cada vez más adentro de las casas parlamentarias en México, pero también con el gobierno y también con otros espacios, la sociedad civil, las personas que utilizan drogas. ¿Cómo definimos cuál es el modelo exacto que México requiere de acuerdo a sus necesidades, de acuerdo a su realidad? ¿Cómo definimos y en dónde nos queremos plantear? ¿Quién accede a ciertas sustancias? ¿Quién produce ciertas sustancias? ¿En qué circunstancias se puede acceder y en qué circunstancias no se puede acceder? La descriminalización y la despenalización, dos términos que suenan mucho y que no implican tampoco un modelo de política pública, como lo dijo hace unos minutos Jorge Castañeda, se puede hacer la descriminalización, se puede hacer la despenalización, se puede dejar de perseguir a las personas que poseen o que consumen sin con ello cambiar la legalidad del mercado. Entonces, ¿en dónde está el debate el día de hoy? Y me voy a referir a un libro que trajimos varias copias que estuvimos repartiendo en la mañana, ya se acabaron, pero el día de mañana traeremos más. Cómo regular el cannabis, una guía práctica, es el último libro coproducido por México Unido contra la Delincuencia y Transform Drug Policy Foundation, que son dos de las organizaciones para las que trabajo. En este libro se revisa justamente cuáles son las recomendaciones de acuerdo a los distintos países que se pueden tomar en cuenta para regular en manera concreta el cannabis. Hay más de 20 espacios en el mundo que han intentado normar cannabis de alguna manera distinta. Ahí hay un mapa como muy sintético que pone en azul, bueno, los que han legalizado de manera completa de jure, pero también pues una mezcla en el mundo de quienes no persiguen, quienes no criminalizan o quienes han integrado también el uso terapéutico del cannabis. Yo en particular quiero resaltar estos, obviamente el primero no es un caso, es más de un país, es más bien el status quo global, la prohibición, pero después tenemos 5 más: Uruguay, Washington, Colorado, Holanda y España. Y creo que son interesantes casos para verlos en términos de política comparada, justamente porque nos permiten entender distintas realidades, distintas necesidades y distintos modelos de política pública para responder a esas necesidades. El caso de Uruguay, y no pretendo ser exhaustivo en ninguno de estos, justamente porque hay uruguayos y uruguayas acá y porque hay también personas de Colorado y de Estados Unidos que pueden hablar más específicamente sobre los modelos, pero el caso de Uruguay, como sabemos, es un modelo controlado por el gobierno, donde el Estado tiene la gran parte del control. Hablamos de una tipificación, digamos, de jure legal, ¿no? El caso de Washington, en cambio, responde más bien a los criterios y a la cultura pues, de la empresa privada y de la innovación estadounidense, y entonces se permite que las empresas privadas sean a las que se les regule, y a partir de ello digamos, sean empresas que tengan licencias para producir y para suministrar en casos específicos. De nuevo, un de jure legal porque se modificó la legislación. El caso de Colorado, que es importante además resaltar, y supongo que Christopher hablará más de eso, Washington y Colorado son modelos distintos y justamente nos permiten entender cómo funcionan modelos distintos, incluso si es en una realidad similar. El caso de Colorado son empresas privadas también reguladas que tienen licencia, pero cambia la forma en la que se integran esas empresas, si hay una integración vertical o no, a diferencia del caso de Washington, de nuevo, ¿no? Nuevamente un jure legal. Finalmente, dos casos, y se habla mucho del caso de Holanda, con su sistema de cafés o de coffee shops. Es de facto legal porque el crimen nunca se destipificó, el delito nunca se destipificó. El día de hoy sigue siendo un delito en Holanda, y eso es un tabú o una desinformación que normalmente se da, la posesión y el consumo. Lo que pasa es que Holanda decidió que no estaba en su mejor interés perseguir esos delitos, que prefería perseguir delitos de alto impacto y separar los mercados. Entonces prefería que el mercado que va a utilizar cannabis, las personas que van a utilizar cannabis, accedieran a él en ciertos espacios que iba a reglamentar y que iba a observar de manera concreta. Uno de los grandes problemas de Holanda no es, como dijo esta mañana la licenciada Carmen Fernández,
el uso haya explotado, sino por el contrario es que no terminaron de avanzar en la legalización y en la regulación legal del mercado. El día de hoy hablamos del problema de la puerta de atrás, es el problema de Holanda, que es que la producción y el suministro a los coffee shops sigue siendo ilegal. Nos cerramos los ojos, pretendemos que el cannabis que llega a esos espacios cae del cielo y después las personas que acceden, digamos, a partir de la puerta de enfrente, pues no son perseguidas. Hay de hecho una encuesta muy interesante producida por el Estado a finales del año pasado, a mediados de diciembre, que le pregunta, y es representativa del país, que le pregunta a las y los holandeses si 20 años después de haber instrumentado el sistema de cafés preferirían regresar al prohibicionismo o preferirían avanzar a una regulación completa como la uruguaya. Y la abrumadora mayoría, arriba del 75% de la población, dice Holanda tiene que avanzar y tiene que terminar de hacer lo que no hicimos 20 años atrás porque no había condiciones políticas a nivel global. Finalmente, España es otro caso, digamos, de lagunas grises en términos legales. Se habla de los clubes sociales o los clubes canábicos en España, que son clubes que utilizan pues una laguna o una falta de legislación en torno a que las personas pueden cultivar para consumo personal en sus propias casas, y entonces yo junto a una serie de personas hacemos un club y nos suministramos siempre que no haya una ganancia, hasta ahora se ha permitido. De nuevo, no voy a ser exhaustivo en estos modelos, pero es interesante, y el libro lo hace muy bien, revisar cuáles son las diferencias entre estos casos en términos de producción, en términos de trasiego, en términos de compraventa al menudeo y en términos de incluso el acceso legal. Simplemente para dar un dato más sobre estas diferencias, por ejemplo, bueno, en el prohibicionismo no hay ningún control de edad. Quien decide quién accede o no a una sustancia es el crimen organizado, y en términos coloquiales, pues el crimen organizado no pide una IFE para acceder a cualquier droga que uno quiera acceder, sino pide un billete pues, de 20, 30, 50, 100 pesos. Y la persona que pueda pagar y pueda ofrecer esa identificación podrá acceder a la sustancia. En el caso de Uruguay, la edad legal se definió en 18 años, en los casos de Washington y de Colorado en 21 años, y eso tiene que ver, y supongo que Christopher abordará más, con la edad legal que se definió para el alcohol hace varios años, y finalmente en el caso de Holanda y de España es también 18 años. Nuevamente, esta es como la primera parte que quería hacer, simplemente un dibujo, una pintura muy rápida de que cuando hablamos de regulación legal estamos preguntándonos cosas distintas, en términos de toda la cadena del mercado, desde la producción hasta el consumo, y que esas preguntas pues las tenemos que responder de acuerdo a la realidad de México. Y aquí hay una batería de opciones en términos de política pública, de las cuales podemos aprender, de las cuales podemos observar y que tendremos que ir adecuando. Quiero hablar ahora sobre la sesión especial de la Asamblea General de la Organización de Naciones Unidas sobre drogas, que como Isaac dijo, se resume con el acrónimo UNGAS, que aunque suena a medicina antiflatulencia, es en realidad una reunión muy importante a nivel global. Y la sesión especial, la UNGAS, fue propuesta también, como dijo con bastante elocuencia Isaac, por 3 presidentes, por los presidentes de México, de Colombia y de Guatemala en septiembre del 2012. Y creo que eso es muy importante y lo quiero resaltar porque fue nuestro expresidente Felipe Calderón, al término de su administración y después de llevar hasta sus últimas consecuencias el modelo prohibicionista, quien fue a pedirle al globo: ¿saben qué? Esto no funciona, tenemos que platicar, tenemos que preguntarnos cómo vamos a seguir para adelante. Hace algunas semanas, y Isaac fue parte de ese grupo, la misión permanente de México en Nueva York
junto con las misiones permanentes de Suiza y de Benín, organizaron una sesión paralela, especial, muy interesante, titulada UNGAS 2016, asegurando un resultado positivo. Y creo que esto habla justamente digamos, de la buena intención y de la buena voluntad política que tiene el gobierno mexicano a través de su Cancillería y a través de sus relaciones internacionales, promover un debate en torno a esto. Y creo que, de nuevo, es bienvenido, pero además es sumamente necesario. Yo creo que lo peor que le podría pasar a México es llegar a la sesión especial de 2016 después de haber sido uno de los países que la pidió y decir, a nivel interno no hemos cambiado nada, no nos hemos puesto de acuerdo y no queremos empujar un debate distinto. En ese sentido, creo que México juega un papel clave, un papel muy importante en este proceso, como dije ya, de petición de la sesión especial, pero también de definición de la agenda global. Y más de 100 organizaciones de alrededor del globo nos hemos reunido en los últimos meses justamente para definir qué es lo que le tendríamos que estar pidiendo a esta sesión especial que produzca en términos de contenido. Y hemos definido 4 grandes peticiones sobre las cuales voy a hablar durante los próximos 3 o 4 minutos. La primera, y creo que hemos avanzado muy bien, es asegurar que los estados miembros de la Organización de Naciones Unidas nos provean con un debate abierto, un debate plural, un debate inclusivo de todas las voces de la sociedad civil, todos los países. México, como dijo Isaac, lo ha hecho muy bien promoviendo este espacio. Pero creo que es importante también hablar de ese primer borrador que no se ha terminado de hacer, pero que probablemente se discuta en el tercer comité de la Asamblea General hacia octubre o hacia noviembre de este año, en donde tiene que haber una participación importante de las organizaciones de la sociedad civil. Con este fin, y aprovecho un poquito el comercial, tanto para de manera formal decírselo a Isaac y a la Cancillería, pero en general para avisarlo pues a todas las personas aquí presentes, se han organizado ya 2 grandes grupos de la sociedad civil. Un comité de organizaciones basadas en Viena y un comité de organizaciones basadas en Nueva York que se llaman así, ¿no? El Vienna NGO Committee y el New York NGO Committee. Entre los 2 comités se aglutinan alrededor de 350 organizaciones de alrededor del globo y se está intentando filtrar y procesar de manera mucho más sistemática cuál tendría que ser la agenda y cuál tendrían que ser las propuestas concretas de ese borrador a discutirse en los próximos meses. En este sentido, creo que también tenemos que hablar de qué es lo que esperamos en términos de proceso de la sesión especial. Yo creo que un reafirmamiento o una nueva declaración política después de la de 2009 es simplemente inaceptable. La cantidad de sufrimiento en términos de lo que ya dijo Ethan, la cantidad de vidas perdidas, y de personas que no tienen acceso a servicios de salud, que están en prisión y encarceladas por posesión simple, son, creo yo, daños suficientes, pero también hay costos en términos ambientales, en términos económicos, en términos de la salud pública. Y en ese sentido, una declaración política en los términos en los que se planteó la declaración política del 2009 es simplemente inaceptable. Por el contrario, la declaración, el documento saliente de la sesión tendría que estar integrando una variedad de temas como son los mercados regulados de cannabis, sobre los cuales ya hay bastante experimentación e innovación política. Tendríamos que estar integrando reducción de riesgos, reducción de daños y tendríamos que estar integrando el debate de pena de muerte como lo hicimos en Viena hace algunos meses. Una segunda petición no tiene que ver con proceso, tiene que ver con contenido de agenda. Y creo que la petición más importante es: tenemos que impulsar que haya una experimentación y que haya una innovación política alrededor del mundo. Durante los últimos años, la retórica del gobierno de los Estados Unidos y la retórica de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito ha sido que los tratados internacionales son lo suficientemente flexibles como para poder integrar estas modificaciones que se han ido haciendo en distintos puntos del planeta. Si bien eso es cierto en términos de la descriminalización y la integración de programas y políticas de reducción de riesgo y daño, creo que es una retórica que nos va a meter en problemas tarde o temprano. Y en ese sentido creo
que tendríamos que estar hablando de cuál es la legitimidad que tiene la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, la JIFE, de estar cuestionando las herramientas que los distintos estados están utilizando en su completa autoridad y autonomía. Pero además creo que esa retórica tiene riesgos muy importantes que tenemos que revisar. La primera es que pensar que las convenciones que se escribieron 50 años atrás pueden funcionar a la realidad del día de hoy es simplemente pensar que un texto que se escribió hace 100 años puede funcionar por siempre. Y en ese sentido hay que pensar en las provisiones específicas que tienen esas convenciones. El peligro, además, creo yo, es no solo cerrar las posibilidades a la reforma de la política de drogas, sino también mermar el respeto que tenemos al derecho y a la ley internacional. La tercera petición es restablecer los objetivos de las políticas de drogas, y sobre eso no voy a hablar mucho, aunque hay mucho que decir, pero varios de los otros ponentes ya lo dijeron. El día de hoy nuestros indicadores y nuestras métricas en términos de política pública se centran en la seguridad, en la cantidad de incautación de drogas que tenemos en el país. Yo creo que una política de drogas sensata, responsable, tendría que estar midiendo sus impactos y sus logros en términos de salud pública, en términos de justicia social, en términos de desarrollo, en términos de salud. Finalmente, y con eso termino, la cuarta petición, y creo que es el piso base a partir del cual podemos partir, es terminar con la criminalización de las personas que usan drogas y terminar con la criminalización de los campesinos que producen en baja escala, para asegurar que nuestra respuesta sea una proporcional y una respuesta apropiada. Creo que eso representa el punto mínimo. Creo que las organizaciones que nos encontramos en distintos lugares del espectro, los tomadores de decisión, los políticos, que nos encontramos en distintos lugares de ese espectro de modelos de política pública, estamos todos de acuerdo con que las personas que producen drogas no son criminales y no merecen estar en prisión. La respuesta la estamos debatiendo. Hay quienes creen que tiene que ser información, hay quienes creen que tiene que ser reducción de riesgos y daños, hay quienes creen que tiene que ser tratamiento. Yo personalmente creo que tiene que ser una mezcla de esas dependiendo de las necesidades de la persona. Pero de nuevo, el punto central es: estamos todos de acuerdo con que tiene que ser una respuesta de salud y no una respuesta de justicia criminal o de justicia penal. Y entonces la base que tendríamos que estar pidiendo a nivel global es la descriminalización de las personas que usan drogas y de los campesinos que producen en pequeña escala. Lo voy a dejar ahí porque ya se me terminó el tiempo, pero simplemente quiero hacerles saber de estas 3 publicaciones que hemos hecho en el último año. Todas ellas son descargables gratuitamente en internet y todas ellas hablan muy bien, pues, de varios de los temas que nos reúnen el día de hoy. Termino diciendo y recogiendo, pues, las palabras tanto de Ethan como de Isaac, porque me parece que son muy atinadas, al decir que México debe ejercer un liderazgo en la región y debe ejercer un liderazgo a nivel global en términos diplomáticos, pero también en términos de empujar nuestra propia política nacional, nuestra propia política local, para enseñar al mundo que hay alternativas de política de drogas que pueden ser mucho más responsables, que pueden ser mucho más apropiadas para las realidades del día de hoy. Muchas gracias. Bueno, las palabras de Aram Barra nos demuestran lo que hemos querido expresar en este foro, y es elevar a la agenda de gobierno un cambio posible de la actual política de drogas. ¿Y cómo lograr esto sin modificar la ley, ¿no? Entonces necesitamos generar más discusión seria, informarnos para poder llegar a un punto de consenso y poder cambiar las leyes que van a devenir con ellas una nueva política hacia las drogas.